Alburquerque. Vamos a continuación con nuestro invitado de hoy, un amigo de la Z101 y de todos nosotros y un servidor público. Hablamos del ministro de Trabajo de la República Dominicana, es el licenciado Luis Miguel de Camps García Mella, porque el García-Mella, ¿verdad? Así es que está su apellido, y que una vez más está con nosotros en un momento en el que vuelve a estar en la palestra, señor ministro, el tema de los salarios, el tema del sector privado, sector patronal, sectores gremiales, y que por supuesto es un tema que interesa a todos los dominicanos, más en la situación económica que está atravesando el país y el mundo. Bienvenido a este Gobierno de la Mañana. Muy buenos días y esperamos que se sienta como en su casa. Muchísimas gracias. No tiene que esperarlo, porque es así, no solamente porque uno se siente parte de esta familia, por ser la audiencia obligatoria de toda la ciudadanía dominicana, sino también porque, como decía usted, son grandes amigos, amigas y personas respetadas y admiradas. Así que muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes. Y efectivamente, como señalas, se ha comenzado a discutir o conversar, digamos, públicamente, lo que hemos venido planteando desde hace algún tiempo. Y es, comenzando por ahí, a propósito de la primer tema, ¿no? Más que una pregunta. El primer tema, ¿qué hemos visto en el Ministerio de Trabajo? Bueno, lo primero que queremos señalar es que el gobierno del presidente Luis Abinader ha estado, y es evidenciado por las acciones y por los resultados, ocupado porque haya mejores condiciones en la calidad de vida de los dominicanos. Y ha sido probablemente el único presidente que de manera constante ha dicho y reiterado que el salario real de los trabajadores debe mejorar, las condiciones de vida de la ciudadanía debe mejorar. A nivel presidencial, no recuerdo presidentes anteriormente refiriéndose con esa claridad meridiana a un tema tan importante como ese. ¿Qué hemos hecho? Bueno, en el último año y medio aproximadamente, entre el 2021 y principios del 2022, logramos atender la revisión de los salarios de la República Dominicana. 16 salarios teníamos en la República Dominicana, la mayoría de ellos se encontraba vencido cuando llegamos a la posición y fuimos atendiéndolo. ¿Qué se produjo? Se produjo que los 16 salarios no solamente se ajustaron, sino que se aumentaron. ¿Cuál es la diferencia? Me podrán preguntar. Bueno, que si fueran solamente ajustes, se hubiese aumentado en proporción a la inflación y el poder adquisitivo hubiese manteniéndose siendo el mismo. Pero no solamente se logró eso, sino que por encima del ajuste por inflación también se aumentó. Y tal vez algunos dirán, bueno, es fácil llegar a eso de consenso si no fue suficiente. No solamente fue suficiente, sino que fue los mayores aumentos proporcionales de la historia. Y en algunos casos, algunos salarios sectorizados fueron los más altos de la historia, y los 16 aumentos fueron hechos con el consenso tripartito de los trabajadores, de los empleadores y del gobierno. Ahora, lamentablemente, el mundo no estaba preparado para que estallara una guerra, como lo que ha sucedido y está sucediendo en Europa. Y mucho menos se tenía la posibilidad de prever que un impacto como ese tendría los efectos que ha tenido en todo el mundo, incluyendo la República Dominicana, sobre todo los impactos inflacionarios. Nosotros, como parte del gabinete que acompaña al presidente Luis Abinader, tenemos la clara indicación del presidente de la República de tener el ojo puesto a que las condiciones de vida de los ciudadanos no se deteriore. Consecuentemente, preveímos cuando se comenzó el proceso de guerra y el proceso inflacionario que lamentablemente o afortunadamente, digo lamentablemente porque a nadie le interesa la guerra, ese proceso nos iba a obligar a hacer una revisión previo a lo que históricamente ha sido de cada 2 años. Y comenzamos a dialogar con los sectores, revisando la situación. ¿Qué hemos determinado? Bueno, se ha determinado que en el día de hoy ningún salario mínimo, no estoy hablando de salarios promedios, sino de salarios mínimos, ningún salario mínimo cubre el costo de la canasta básica familiar del primer quintil. En cuanto a ese elemento, el aumento que hicimos del no sectorizados para las empresas grandes lo acercamos mucho. En ese momento la canasta básica era de 23,000 pesos del primer quintil y se llevó el mínimo a 21,000 pesos. Pero los efectos inflacionarios ya mencionados han encarecido y el distanciamiento o brecha se ha aumentado. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Tenemos 2 grandes opciones.
O una opción, hacer lo que históricamente se ha hecho, pero obviamente con mayores niveles de aumento, que es concentrarnos básicamente en atender ajustes y aumentos. Siempre se puede hacer eso, pero como eso es lo que se ha hecho siempre, nosotros vemos que tenemos que construir una solución o una ruta que nos permita solucionar esto de base o de raíz. ¿A qué yo me refiero? Que podamos construir un pacto social por salario digno y trabajo decente, en donde el sector de los empleadores, el de los trabajadores y el gobierno acordemos un objetivo común. El objetivo que nosotros entendemos, o uno de los principales objetivos que nosotros entendemos, es que podamos lograr que el salario mínimo pueda ser suficiente como para cubrir el costo de la canasta básica familiar, al menos del primer quintil. Y eso obviamente no se puede hacer de un solo petón. Eso tiene que acordarse, programarse y establecer procesos de ajustes constantes o periódicos de común acuerdo, tomando en consideración obviamente las condiciones, porque puede ser que las condiciones que tenemos en el día de hoy no sean las mismas que sucedan en un año, como en efecto ha sido así. El año pasado teníamos unas condiciones, este año tenemos otras. Ahora, lo que sí no vamos a hacer es dejar eso suelto. No, como se ha evidenciado, vamos a atender la situación. Y hemos estado comenzando las conversaciones, tanto con el sector de los trabajadores como con el sector de los empleadores, explicándoles cuál es esa propuesta del gobierno y tratar de construir juntos la manera de trazar esa ruta y posteriormente cruzar la misma. Luis Miguel, siempre para nosotros un verdadero placer tenerte aquí en el Gobierno de la Mañana. Gracias, querido Rosendo. Hablando de eso de salarios y de aumentos, recientemente, diría yo hace 2 o 3 meses, el sector empresarial hizo un planteamiento. Así es. La gente entendió que los empresarios habían hecho conciencia de que realmente se necesitaba aquí mejorar la vida del trabajador. Inmediatamente el Ministerio de Trabajo que tú diriges intervino, hizo también su planteamiento y parecería que se iba a llegar a un acuerdo rápido. No ha sido así. ¿Qué ha pasado exactamente en medio de todo esto? Bueno, realmente no es que no ha habido un acuerdo, realmente, y qué bueno que me recuerdas eso, Rosendo, porque eso hay que saludarlo nuevamente. El sector empleador, de manera propia, conminó, fomentó, hizo un llamado a toda la membresía que compone el sector de los empresarios y empleadores de la República Dominicana para que de manera voluntaria produjeran un aumento salarial, no solamente del salario mínimo de sus empresas, sino también de toda la plantilla de trabajadores. Y el hecho de que eso haya surgido, eso haya nacido del empresariado, yo creo que eso es una demostración de responsabilidad, conciencia social y visión a futuro. Justamente cuando vimos eso, intervinimos y saludamos y nos dimos cuenta que teníamos que ver cuáles fueron o han sido los efectos de ese llamado. Para eso teníamos que dar algún pequeño plazo, aunque sea, porque obviamente es voluntario y no se puede producir eso de inmediato. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que ese llamado ha producido algunos aumentos importantes en una cantidad de trabajadores. Lamentablemente todavía esa cantidad no es la mayoría de los trabajadores, pero el hecho de que se haya producido el anuncio y la invitación y que se hayan materializado algunos resultados, eso hay que destacarlo. Ahora, como les decía ahorita, no podemos quedarnos solamente con eso. Tenemos que construir esa ruta para de una manera definitiva atender ese objetivo que ha sido un problema histórico en la República Dominicana. Y yo creo que con esa actitud que demostró y sigue demostrando el sector de los empleadores a propósito de ese anuncio y con la actitud también de responsabilidad que ha demostrado en esta gestión el sector de los trabajadores con los sindicatos en las centrales y obviamente el liderazgo del sector gubernamental, yo creo que ese entendimiento sí va a ser posible para que no estemos negociando detallitos cada año, cada 2 años, sino que estamos de acuerdo en el objetivo, estamos de acuerdo en la ruta que tenemos que trazar y transitar para llegar a ese objetivo y entonces sería solamente un tema de ejecución. Antes de pasar con nuestra pregunta, licenciado Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo de la República Dominicana, con relación a lo que usted señalaba de ese aumento salarial que se hizo
sin precedentes, ¿verdad?, en nuestro país. Yo creo que el gran parte del impacto positivo que pudo haber tenido ese aumento salarial se lo tragó la reclasificación de las empresas, que fue previo a hacer el aumento, es decir, empresas grandes que pasaron a ser medianas pasaron a ser empresas pequeñas, y ahí todo eso cambia inmediatamente la estructura de salarios de estas empresas. Pero bueno, esa no es mi pregunta. La pregunta es la siguiente. Usted hablaba ahora del aumento voluntario por parte del empresariado. Hubo el presidente de una asociación, creo que fue del CONEP, don Pedro Brache, que hablaba de ese aumento voluntario de salario. Pero ¿cómo pensar en aumento voluntario en un país que cada 2 años tiene que ir a un Comité Nacional de Salarios para hacer el aumento salarial del sector privado no sectorizado, donde ahí las discusiones son maratónicas y el parto es súper doloroso, que hemos visto incluso sectores retirarse del diálogo? En este gobierno usted no lo ha visto. Pero lo hemos visto históricamente. Pero en este gobierno eso no ha sucedido. Bueno, y pues ustedes solamente han tenido una sola. Hasta el día de hoy, mañana ya veremos, pero hasta el día de hoy eso no ha sucedido en este gobierno. En el sector privado no sectorizado solamente han tenido un aumento en la gestión de ustedes. Ahora, históricamente hemos visto a estos sectores, sean los trabajadores o los empresarios, pararse de la mesa e irse. Efectivamente, eso ha sucedido en los gobiernos del PLD. ¿Cómo pensar en algo voluntario cuando es tan difícil ponerse de acuerdo en una mesa de negociaciones? Cómo no, muchísimas gracias. Comenzando por el final de la intervención y la pregunta de nuestro querido amigo Nayib, ciertamente ese escenario que usted describe ha sido el escenario histórico en gobiernos anteriores, en donde los funcionarios de turno tal vez han dejado el asunto suelto y simplemente han dejado que los actores no sientan el interés del gobierno en atender y en buscar soluciones. ¿Qué ha sucedido en esta gestión? No solamente fue uno, mi querido amigo Nayib, fueron 16. Y los 16 fueron a través del Comité Nacional de Salarios. Perdón, 17. Sí, pero no es el único. Y ahora 17 cuando agregamos el de domésticas, que también fue de consenso. ¿Por qué se lograron esos consensos? Porque estamos atendiendo la problemática de manera proactiva. Ahora, efectivamente, para evitar que esas actitudes históricas se produjeran, tuvimos que estar involucrados, construyendo consensos, escuchando las preocupaciones y atendiendo las preocupaciones. Ese llamado de la voluntariedad que ha hecho el sector empleador, nosotros lo saludamos porque fue una iniciativa del sector empleador y eso hay que saludarlo. Pero como acabo de decir, nosotros estamos analizando los resultados de ese llamado, ya concretos, para determinar hasta qué punto ha tenido efectos. Y precisamente al haber comenzado a ver algunos resultados, pero no tal vez los suficientes, es que estamos haciendo este llamado de construcción de consensos para un pacto que no nos lleve cada año o cada 2 años a esa lógica o a esa costumbre que usted describía que ha sucedido en los gobiernos anteriores, sino que nos permita construir juntos como nación la ruta hacia ese objetivo. Y respecto de la primera parte de su intervención, que usted nos compartía una opinión, permítame aclararle con unas informaciones. La reclasificación, lejos de, como usted decía, comerse el aumento, al contrario, lo potenció. ¿Por qué? Porque el 74% de los trabajadores formales del sector privado de la República Dominicana trabajan en grandes y en medianas empresas, a pesar de que la cantidad de empresas que son grandes y medianas son poco más del 25% del total de las empresas. Es decir, es una relación diametralmente opuesta. Es decir, que el 25% de los trabajadores trabajan en empresas pequeñas y micro. Exacto. Y cuando usted ve los aumentos salariales que se produjeron en el no sectorizado, que fue el primero y efectivamente es el que agrupa la mayor cantidad de trabajadores del país, se ve que los mayores niveles de aumento se produjeron justamente en las grandes y en las medianas, porque son grandes y medianas y se prevé que tienen mayores condiciones. Y lejos de que empresas grandes bajaran de categoría, al contrario,
Lo que sucedió es que empresas que antes se consideraban de una categoría inferior, por los criterios de reclasificación, tenían que ser consideradas como medianas o grandes. Y por eso hubo una cantidad de trabajadores cuyo aumento superó el 90% del salario que tenían previamente, por el efecto doble del aumento proporcional del aumento, o sea, de la tasa, perdón, y por la reclasificación de las empresas. Doctor Decán. Doctora Gotró, placer verle y escucharlo. Gracias. Yo un placer verlo. Yo creo que cualquiera le da placer verlo a usted. Usted es hermoso. Para yo verle a usted, muchas bellísimo. Gracias. Esos son los ojos del afecto. No te le tire al sobrino. No, pero siempre es bueno hacer, ¿verdad? Refrescarse los ojos, ¿verdad que sí, Julián? Cualquier cosa con Luis Miguel hay que hablar conmigo. ¿Verdad que sí? Cuando están enfrente de una mujer. ¿Verdad? ¿Y por qué no podemos hacerlo? No veo esas gracias cuando Lidio Cádiz nos visita. Bueno, es que tiene ventajas comparativas el doctor Decán. No se puede discriminar. Doctor, el sector empleador, los sectores productivos, me manda mi cosita y yo estoy inmerso entre ellos. Ellos se sienten un poco incómodos con este llamado, sobre todo porque ellos hicieron una propuesta de aumento voluntaria y de buena fe. Porque ellos nos dicen que ciertamente ustedes tienen competencia para fijar el salario mínimo, pero pretenden ajustes transversales con esta propuesta, que no hace ni un año, que cuando la cultura es que sea cada 2 años la convocatoria al comité de salario, que la depreciación del dólar y la apreciación del peso ha tenido efectos diversos, en algunas empresas sí, en otras no, o sea que no es algo lineal. Que viene el periodo navideño donde hay mayores entradas, o sea que este no es el momento tan propicio para eso, y que crece la informalidad, que ellos se han sentido muy golpeados con el aumento de la tasa de interés, con el aumento de la factura eléctrica, en fin, ellos sienten que es como un palo acechado. ¿Por qué insistir cuando ellos han hecho ese llamado voluntario y de buena fe? Cuando, y esta parte la agrego yo, el Estado, que tiene sí un porcentaje mínimo de empleo, no aumenta a sus empleados públicos. Yo sé que no está bajo tu rectoría, pero sería la mejor prueba de buena fe del Estado. ¿Hay condiciones para esto que Muchísimas estás llamando, gracias. o es un amague para lograr que todo lo que no han hecho lo ajuste de aquello, pues pasen a ajustar lo que corresponde? Gracias, doctora Gotró. Mire, yo creo que muchas de esas preocupaciones que usted comparte, que a su vez a usted le comparte, yo creo que hay que atenderlas. Tienen razonabilidad, porque la inflación no afecta solamente a un sector, afecta a todos los sectores. Y el efecto, por ejemplo, de la valoración del peso ha tenido impacto sobre todo en aquellas industrias que se dedican a la exportación, ya sea de bienes o de servicios. Y eso hay que tomarlo en cuenta también. Pero así como esas cosas que usted ha repetido, según le han dicho, son importantes y creo que tienen mucha base, también es real que los efectos inflacionarios han afectado a los trabajadores, han afectado el costo de la canasta básica. Como yo les decía ayer a unas personas con quienes me reuní, lo ideal hubiese sido no tener que entrar en esto en este momento. Pero lamentablemente las condiciones mundiales, con efectos también en República Dominicana, nos obligan a atender esta realidad. Y esa realidad, repito, no podemos dejarla suelta. Entonces no es ni palo acechado, porque tenemos meses hablándolo. Y fíjense que no se ha hecho una convocatoria del Comité Nacional de Salarios, porque repito, siempre se puede hacer eso. Pero eso nos preguntamos, ¿resuelve definitivamente el problema a mediano y largo plazo? Creemos que no. Creemos que pudiera atender el problema coyuntural, pero estaríamos en algunos tiempos en una situación parecida. Entonces nosotros queremos construir soluciones definitivas, o lo más definitivas posible. Y por eso es que llamamos a este pacto social por salarios dignos y trabajo decente, en el que también no sea limitado a un ajuste salarial, sino también podamos simplificar el esquema salarial de la República Dominicana. Porque yo les he hablado ahora que ustedes, que hay 16, ahora 17 salarios mínimos, pero cuando le metemos las tarifas, ¿usted sabe a cuánto sube eso? A 572 tarifas.
y todo eso lo atendimos. Es decir, tenemos que simplificar un poco eso también para que sea más fácil. Al final de cuentas, el costo de una libra de arroz cuesta igual para el que gana el salario mínimo de tal empresa o de tal sector que el que para lo que gana el otro de otra empresa en otro sector. Entonces esto también hay que verlo. Pero claro, no puede ser solamente ese indicador. Hay que tomar en cuenta, como usted señalaba, la tasa de cambio, el tema de la productividad, hay que tomar en cuenta también las tasas de intereses, hay que tomar en cuenta muchos aspectos. Por eso es que insistimos en un pacto para que, estando de acuerdo en un objetivo, nos tracemos la ruta que logremos en X cantidad de tiempo, con efectos también inmediatos, medianos y a largo plazo. Entre los efectos que queremos lograr si materializamos este acuerdo que estamos planteando, es fomentar la formalidad y con ello aumentar las cotizaciones a la seguridad social. Y me permito entrar en el tema de seguridad social porque yo creo que es importante también compartir con ustedes algunos aspectos. Miren, lo primero que hay que recordar, sobre todo los oyentes que son más jóvenes, entre los que se encuentra Khalil, que no solamente es oyente. La ley 8701 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que se instauró en el año 2001, es una ley que dio un paso importante de avance en lo que es seguridad social en la República Dominicana. Para quienes no saben lo que había antes menos del 11%, escúchense bien, menos del 11% de los trabajadores de la República Dominicana tenían cobertura de seguridad social. Hoy eso no es así. Bueno, que la ley 8701 tiene que ser reformada, mejorada. Por supuesto que sí, claro que sí, y estamos en eso, en ese diálogo. Pero tenemos que tener cuidado porque hay que comparar lo que había antes y lo que se ha construido ahora. ¿Qué hemos hecho? En la 8701, como acabo de decir, hay cosas que hay que mejorar, transformar, reformar y mejorar. Bien, pero en lo que eso se consensúa y se produce, estamos actuando también en mejoras operativas, ¿como cuáles? Y les voy a decir algunas en salud y en pensiones. El año pasado logramos acuerdos que permitió la incorporación a la cobertura de la salud en la seguridad social de dos elementos, por ejemplo, le voy a decir. Uno, la atención renal integral, que no estaba cubierta antes del año pasado, que logramos esa resolución de consenso. ¿Qué significa eso? Que antes usted tenía que hacerse un trasplante de riñón y la colocación del órgano a usted como receptor sí estaba cubierta, pero la extirpación del órgano desde el donante y la atención previa y posterior no lo estaba. Ya desde hace más de un año lo está. Pero también el año pasado logramos incluir en salud la cobertura de la reconstrucción mamaria por cáncer, pero también logramos incluir la mastectomía profiláctica preventiva por cáncer también, incluyendo los análisis BRCA1 y 2, que no estaba cubierto, lo logramos cubrir, y siguiendo en salud en este año, ¿qué logramos hace menos de 2 meses? Con una resolución también consensuada, entre otras cosas, mayor cobertura en alto costo, pero también la reducción del copago, es decir, buscando la mejoría al afiliado, de forma que el gasto del bolsillo del afiliado no sea tan alto como lo ha sido en los últimos años. Eso en salud. Y en pensiones, ¿qué hemos hecho? Sin tocar la ley, solamente poniendo la voluntad del gobierno en atender las mejoras que el sistema reclama y que la sociedad necesita. Bueno, en pensiones, ¿qué hicimos el año pasado? Eliminamos el requerimiento de que tuviera que presentarse una declaración jurada de impuestos sucesorales para poder acceder a los fondos de pensiones de las familias cuyo cotizante había fallecido. Posteriormente a eso el Congreso lo convirtió en ley, que bueno, ya no era interpretativo, pero lo hicimos en enero del 21. Y hoy, ¿qué hemos hecho en este año, entre el año pasado y este año? Hace menos de 3 meses logramos también una resolución en la que reinterpretamos un artículo de la ley de forma más beneficiosa para el afiliado, de forma y manera que tuviera como efecto lo siguiente: más de 28,000 familias dominicanas tienen ahora la posibilidad de acceder de manera anticipada por ingreso tardío a los fondos de pensiones, que significa más de 7.500 millones de pesos. Señores, eso fue consenso y como ustedes comprenderán, eso hay que irlo construyendo. Pero ¿qué también hemos logrado? Hemos logrado la presidencia de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social para la República Dominicana. Entre otras cosas, para la materialización del Convenio Multilateral de Seguridad Social Iberoamericano. Traduciendo eso, ¿qué significa eso? Que los dominicanos
que se hayan ido a vivir y a trabajar a otros países y que hayan cotizado en República Dominicana y que también hayan cotizado en ese otro país signatario de ese acuerdo, van a poder sumar las cotizaciones de los dos países para poder tener mejores pensiones. Y ya ese acuerdo incluye a más de 14 países iberoamericanos. Y estamos en esa misma dirección tratando de materializar los primeros pasos de un acuerdo con esos mismos objetivos con los Estados Unidos de América, que es donde más dominicanos en el exterior residen. Todo eso lo vamos construyendo y por eso la participación tripartita es necesaria. Eso es muy importante. Ministro, lo que usted señala, obviamente todo el mundo tiene que compartirlo porque usted lo está manejando desde el punto de vista administrativo, dentro del marco de la ley, en base a consenso. Ahora, hay una realidad. Cuando nosotros abrimos su teléfono y le preguntamos a una gente cuál es la satisfacción que tiene con este sistema de seguridad social, y usted analiza en una escala del 1 al 10, si la puntuación es 3 es mucho. Usted acude al médico y usted sabe que cada vez que usted va a una consulta de un cardiólogo, un urólogo, usted tiene que pagar por lo menos 3,000 o 4,000 pesos, aparte del seguro social, a menos que usted no tenga un seguro premium de cobertura nacional o de cobertura internacional. Por tanto, esa cobertura, independientemente de que una persona tenga un carnet, no significa que tenga una cosa es el carnet y otra cosa es el servicio. O sea, para yo acudir a un médico yo tengo que pagar una consulta, pagando un seguro, una tarifa de seguridad social. Número uno. Número dos, el Estado Dominicano es el que ha asumido aquí el costo completo de la seguridad social en más de un 60%. Si nosotros analizamos lo que es el seguro contributivo y analizamos lo que es el seguro que otorga el gobierno de manera gratuita, nos damos cuenta que cerca del 60%, 50% de los dominicanos lo que tiene el seguro contributivo, y el Estado es el que carga con el mayor nivel de peso de responsabilidad social. Y qué no decir de los rebotes que se dan con ese tema. Entonces, ustedes tienen una ley de seguridad social, que usted hizo una propuesta y que se está en el marco de esa discusión. Bueno, y qué no hablar del tema de las pensiones, que para mí es una de las estafas más elegantes que se puede dar con el tema de las pensiones, porque resulta que ustedes tienen una pensión y usted le ha dicho a la ley, mire, usted tiene para pensionarse que acumular 360 cuotas, pero usted tiene 44, 40 años cuando entró, usted tendrá que morirse de viejo para poder acumular las 360 cuotas, o si no, no tiene una redistribución equitativa de lo que usted ha acumulado. Entonces yo quiero que me diga cuáles son los aspectos fundamentales, que la gente se sienta bien con esta ley de seguridad social, la propuesta que usted ha hecho en ese marco de esa modificación, que en estos momentos está en la mesa de diálogo en esos escenarios. Porque más, y discúlpeme que me extienda un poco, más que los esfuerzos administrativos que usted pueda hacer, lo importante es la modificación de la ley. Lo importante de esto es la modificación de la ley. Muchísimas gracias. Mire, efectivamente, como yo terminé, usted comenzó. Efectivamente, la ley tiene que ser mejorada, tiene que modificarse aspectos fundamentales. Usted señalaba, a modo de ejemplo, las experiencias del tema del copago. Cuando se va a un médico, bueno, justamente hace menos de 2 meses atendemos parcialmente, pero avanzamos en esa dirección. Eso tuvo sus reacciones, como es normal, pero al final el gobierno está dirigido en la mejora de la calidad de los afiliados. En el tema pensional, por igual. Ahora, hay que mejorar la ley. ¿Cuáles aspectos? Varios. Por ejemplo, tenemos que identificar la manera para que los pensionados tengan cobertura de salud, que es cuando más lo necesitan, que es cuando más se requiere. Para eso tenemos probablemente que tocar la ley. ¿Por qué digo probablemente? Porque el elemento fundamental ahí, en el día de hoy, es un elemento de financiamiento. Del costo de la medicina, cuando más reclamos o más utilización se hace. Y el dinero que existe en la seguridad social para eso. Por eso el tema salarios también. Porque más cotizaciones mejora la posibilidad de cobertura. Por eso más formalización también. O sea, todo está interrelacionado. Otra de las propuestas
que nosotros planteamos en esa mesa como el sector gubernamental, que se encuentran dialogándose, es eficientizar el proceso de toma de decisiones del Consejo Nacional de la Seguridad Social para que siga siendo participativo, obviamente, de la sociedad, pero no sea tan complicado y se permita todo el mundo tiene derecho a veto. Paralizar algunas cosas que tal vez son necesarias, porque al final de cuentas, el responsable ulterior de todo es el Estado. Claro. Y sea de una manera o sea de otra, el Estado tiene que responder. Entonces también, consecuentemente, el Estado tiene como quiera más responsabilidad, tiene también que eso verse preveído en la gobernanza. Planteamos eso también. En los elementos, usted señalaba temas concretos y puntuales de las cotizaciones, eso también hay que revisarlo. Justamente la semana que viene tenemos la siguiente reunión y probablemente entremos en esos temas, en esa reunión agendada del Consejo Económico y Social de Diálogo, que toca justamente ver cuáles son las cantidades de cotizaciones para poder tener acceso. Por ejemplo, nosotros también planteamos que tiene que crearse un fondo solidario de pensiones, porque el problema pensional no es solamente lo que se ha señalado, que es también verdad, sino también los niveles salariales y la informalidad del trabajo. También, además de los otros aspectos. Entonces, no es concebible que una persona que haya cotizado 100, 150, 200 cotizaciones, por ejemplo, no tenga un nivel de pensión mínimo garantizado. Eso tiene que construirse. Hay muchísimos mecanismos que se pueden evaluar, pero tenemos que producirlo. También hay que facilitar que los recursos de los trabajadores y empleadores, y repito, de los trabajadores y empleadores, porque recordemos, para no caer en populismo, que las cotizaciones son hechas por empleadores y trabajadores, en proporción 70% de los empleadores y 30% de los trabajadores, en beneficio del trabajador, obviamente. Facilitar los mecanismos de que esos ahorros nacionales se puedan utilizar de manera más práctica para la construcción, por ejemplo, de infraestructura en beneficio de la ciudadanía también, obviamente con un tema de garantía, de cumplimiento y todo lo demás. Y la cuota de los medicamentos, que por lo menos vayan a un fondo solidario y que las administradoras de riesgos no se queden con ellos. Y el costo de los medicamentos se pueda centralizar para que no sigan subiendo, porque si se sube mañana en $1 o 10 pesos o 1,000 pesos, lo que sea el número, ¿no? Está el riesgo de que automáticamente suben los precios de los medicamentos, y eso tampoco puede ser así. Tiene que haber un tema en donde no todo sea inmediatamente capturado por algunos actores. Ministro, usted habla cuando habla del pacto social y habla de una planificación, una proyección al mediano, a largo plazo, me imagino que se refiere. Y habla de decisiones puntuales, como por ejemplo llevar el salario mínimo al 23,000 pesos, que sería más o menos la canasta básica del primer quintil. Ahora está, está bien, lo que pasa es que ahora está un poquito más cara que 23,000 pesos. Bueno, pero sí, correcto. Me gustaría saber, además de esta propuesta puntual en cuanto al salario mínimo, ¿cuáles son los otros elementos concretos que establece ese pacto? Porque muchísimas gracias. No me queda claro. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando usted habla de los acuerdos con otros países, ¿eso quiere decir que el empleado tiene la libertad de pensionarse bajo el sistema del país donde más ha cotizado y más le convenga? Gracias. Bueno, comenzando por esa última parte, los países que somos signatarios y hemos ratificado el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, el convenio establece un mecanismo mediante el cual los trabajadores que llegan a su edad de pensión por jubilación pueden sumar las cotizaciones que han hecho en trabajos formales en cualesquiera de los países en los cuales han trabajado, que son signatarios del acuerdo, según los mecanismos que el acuerdo establece. Entonces, eso es justamente una de las ventajas, dependiendo en dónde finalmente se vaya a cobrar, que también pasa de otros nacionales que viven en República Dominicana. Por ejemplo, hace ya muchos años, el acuerdo bilateral de seguridad social existe con España, en donde ciudadanos españoles que residen en la República Dominicana
pues llegan a cobrar su pensión por jubilación en República Dominicana, añadiéndosele lo que cotizaron también en República Dominicana. Es decir, también es un tratamiento para los ciudadanos de los demás países. Y esa es la parte de la ventaja y que queremos expandirlo. Respecto de la primera pregunta, y muchísimas gracias por esa oportunidad, porque efectivamente la parte salarial es uno de los componentes de ese pacto que hemos planteado, pero no es el único. También hablamos de trabajo decente. ¿Y qué es eso? Trabajo decente, además de referirse al salario, se refiere a muchas otras cosas. Por ejemplo, en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo, nosotros entendemos que tenemos que construir y acordar en ese pacto las condiciones necesarias de seguridad y salud en el trabajo que permitan una serie de condiciones fundamentales establecidas por la OIT, como por ejemplo el respeto obviamente de la jornada, el respeto de las condiciones de insalubridad, de protección contra la insalubridad de algunos trabajos, algunos de los cuales son más riesgosos que otros, el proveimiento constante y fortalecimiento incluso no solamente de la regulación, sino también de la autorregulación respecto de los riesgos laborales, el reconocimiento con mayor fuerza de los riesgos laborales psicosociales, es decir, salud mental, la búsqueda del equilibrio entre la vida familiar y la vida laboral, sobre todo en épocas como las actuales, en donde a través de los medios de comunicación digitales y la tecnología, estamos conectados al trabajo 24/7 casi, sobre todo para los que son insomnes como Khalil. Entonces, de esa manera no es posible aumentar la calidad de vida de las personas, ni tampoco la productividad. Porque ¿qué ha sucedido? Ha sucedido que por lo menos cuando los Estados Unidos dieron de baja, por decirlo de alguna manera, al oro como sustento de su moneda, el dólar, se liberalizó el capital. Probablemente fue antes, pero mínimo ahí. Posteriormente, cuando cae la cortina de la Unión Soviética, se construye el consenso de Washington, se fortalece la Organización Mundial del Comercio, se produjo la liberalización del comercio. Posteriormente a eso, con la liberalización del comercio, las empresas comenzaron a competir globalmente, regionalmente y luego globalmente. Los trabajadores, los trabajos compiten ya hoy día globalmente. Un trabajador dominicano no solamente tiene que competir con otro trabajador dominicano, sino con otro de Latinoamérica y del mundo. La tercerización del trabajo. Sin embargo, las personas, los seres humanos, no estamos liberalizados, sí necesitamos tener acceso a los diferentes países a través de los mecanismos migratorios, lo cual se entiende. ¿Qué efecto tiene eso? Entre otros, tiene el efecto peligrosísimo de la comoditización del trabajador, como si un trabajador fuera un saco de harina o de habichuelas, y eso no puede ser, porque los trabajadores somos personas y todos somos trabajadores. Los que crean empleo y los que trabajamos en un empleo somos trabajadores. Y eso tenemos que atenderlo. Y en ese ámbito se ha visto muchísimo más claro, sobre todo después de la pandemia, cuando tuvimos que trabajar y teletrabajar, que la división entre la vida laboral y la vida familiar se difuminó aún más, y en donde el efecto que eso ha tenido ha sido el incremento de los riesgos psicosociales, el incremento de los problemas de salud mental, y eso también son riesgos laborales que hay que atender. Queremos incluir elementos como esos también en ese pacto de trabajo decente, de trabajo decente y salarios dignos. Yo vi que el tema del pacto, el cual saludo porque efectivamente dignifica y procura una solución definitiva y no paliativa sobre el tema, pero entraña el salario formal, pero también el costo, o mejor dicho, el pasivo laboral que en él se entraña. Antes de tu llegar, conversábamos en ese sentido sobre el tema del auxilio de cesantía. En esa dirección vemos dos posiciones encontradas, Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo. Por un lado, la parte patronal que establece la sustitución del artículo 80 del Código de Trabajo por un seguro laboral que pueda tener respuesta en virtud de las cotizaciones. Y el tema de que los laboristas o la parte proletaria dice que es innegociable la suspensión o supresión de este tema del auxilio por cesantía. Me interesa saber la visión del ministerio. Al final del día, ¿qué debe pasar con la cesantía? Yo creo que eso, Khalil, es bueno que lo revisemos, porque yo creo que las informaciones que tienes están un poco ya superadas. Hay mejoría. Porque el sector empleador no tiene esa posición que tú has descrito. El sector empleador a principios del 2022
en sendas publicaciones, incluso creo que incluso incluía espacios pagados, señalaba de que ellos no plantean la eliminación de eso. Es decir, que ese estadio de discusión ya fue superado. Ahora estamos dialogando a propósito de la posible reforma y modernización del Código de Trabajo en cómo atender un tema como ese, pero obviamente respetando el derecho del auxilio de cesantía y facilitando la posibilidad de la creación de empleo decente, trabajo digno, sin que signifique un sobrecosto excesivo en la capacidad productiva de empleo. Aquí mismo en otro momento señalábamos la posición oficial del gobierno respecto a eso. Eso no se va a eliminar, eso no es posible, pero no porque solamente lo diga el gobierno, sino porque sobre eso ya hay un acuerdo tripartito de que eso no se va a eliminar. Señor ministro, obviamente hay temas, y este es uno, el del salario, que tocan diferentes aspectos y que incluso se expanden tanto que a veces terminan hasta afuera de la demarcación y del alcance de ley que tiene el propio ministerio que usted encabeza. ¿Por qué? Por una razón elemental. En un mercado libre, en una economía de libre mercado, valga la redundancia, ¿qué es el salario? Es parte de los costos de operación de una empresa. No depende solamente de la dignidad como persona que todos tenemos, no depende solamente del interés humano, depende de la operatividad, la productividad y la rentabilidad. Sobre todo hablamos de negocios pequeños y medianos, aquellos cuya línea de flotación no es tan alta como la de las grandes empresas, que a lo mejor sí pueden hacerle frente a ciertas variaciones, tienen ese margen. Hay MIPYMES que variar esos costos puede significar despedir a una cantidad importante de sus empleados, de los que tienen, que siempre son menos que las grandes empresas y emporios. Y yo pregunto, y no lo pregunto solamente por usted, sino por todos los elementos de políticas públicas que están aunados, los de comercio, economía, planificación, desarrollo y los que a usted le corresponden, ¿pudiera hablarse de este incremento salarial sin tocar, y quiero insistir en eso, elementos de productividad y costos de empresas, es decir, de tener unas contraprestaciones, sobre todo para las MIPYMES? No le estamos pidiendo para los emporios, para los oligarcas, no, para las MIPYMES, es decir, una contraprestación de aligerar alguna carga, aunque sea un anticipo, aunque sea un impuesto, aunque sea algo que pueda también, ¿por qué no?, posibilitar que asumir este compromiso de mejorar los salarios no sea algo que al mismo tiempo luego vaya a precarizar el empleo, porque es mejor un empleo que no pague tanto a tener cero empleo. Mire, muchísimas gracias por todo lo que usted ha señalado, sobre todo por la premisa sobre la cual usted construyó la opinión o la pregunta o ambas cosas, porque es la realidad lo que usted ha dicho. La cantidad de elementos que convergen en decisiones de esta naturaleza, impuestos, son tan variadas, de tan amplia espectro y de diferentes áreas del Estado, que impactan y contraimpactan, la ida y la vuelta, que es complicado y es importante. Ahora, condicionar un pacto como el que estamos proponiendo a unas reformas, porque algunos de esos elementos implicarían reformas de ley, claro, de código tributario, que tal vez pudiese... Pasó en el 92. Tal vez, claro, hay una crisis internacional de otra naturaleza, pero ciertamente... Es grave también. Y tal vez más en algunos aspectos. Exacto. Efectivamente, eso no estoy diciendo que no pueda ser parte. Sí. Yo creo que son elementos que hay que mencionar, claro, y que al menos en título de mención sí sean parte, porque de una forma u otra tienen que ser tomados en consideración, y el sector gubernamental tiene también que buscar cómo atenderlo, sin lugar a dudas. Ahora, dicho eso, condicionar los efectos a una definición, digamos, de modificación de ley, tal vez no sería lo más responsable, porque entonces estaríamos condicionándolo a una dilación natural, no porque nadie quiera dilatarlo, sino porque las instituciones tienen su velocidad. Y en este momento tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y cuidadosos como para que todos nos encontramos en una situación difícil. El sector, los tres sectores del tripartismo. Pero tenemos, como decía al principio, dos opciones: o atenderlo de manera inteligente y cuidadosa, y es allí donde planteamos el pacto, o hacer simplemente una atención coyuntural que pudiera atender coyunturalmente la situación, pero no resolver definitivamente nada. Yo creo que si el ánimo
se materializa, como hemos comenzado a escuchar y a dialogar, podremos tener eso, que como decíamos, y nuestra querida compañera Julieta lo señalaba, con efectos en lo inmediato, en el mediano y en el largo plazo. Ojalá que sí, porque a veces si nos vamos a la pausa, venimos con otra ronda de preguntas, a veces se teme, y yo temo, créame, señor ministro, que legislemos empleos finlandeses con producción ruandesa. Y eso es un problema muy grave. Claro. Vamos a la pausa. Cuando tenemos la presencia en esta cabina histórica de la Z101 al ministro de Trabajo, Luis de Camps García Mella. Quiero siempre, para doña Cecilia, siempre mencionarla. Muchas gracias. Y por supuesto, una agradable visita porque habla de temas neurálgicos importantes y que preocupan a todos los que formamos parte de ese ejército laboral activo, el ELA de la República Dominicana. Pausamos y volvemos. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101. Estamos de regreso en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, una vez más con ustedes en esta entrevista especial. Mucha gente escuchándonos, sobre todo a través de las redes sociales, en esta oportunidad con la presencia del ministro Luis de Camps, ministro de Trabajo de la República Dominicana, con quien hemos conversado temas muy importantes relacionados a las propuestas, a los intereses de ver mejores salarios, mejores condiciones y cómo están operando los actores sociales que están involucrados en ese tema de conversación también, y que no se nos quede en esta ronda de preguntas también otros temas relacionados a Infotep, a los procesos de formación y demás. Correcto. Que también son muy, muy importantes. Rosendo Tavares, arrancamos esta ronda de preguntas. Luis Miguel, además de esto de la necesidad de... Llama a él como si fuera un muchacho, Luis Miguel, ¿tú quieres que venga? Ese es mi nombre. No, yo lo vi a él montarse en su primer carro. Sí, pero... Lo vi irse para Estados Unidos a especializar. Tiene derecho entonces a llamarlo. Lo vi crecer. Entonces yo me siento una confianza. Además, Rosendo, para apoyar lo que tú estás diciendo, el otro es un tema transitorio, pero el nombre de uno es el nombre de uno, que por cierto, tiene un nombre artístico también. Que por cierto, uno de mis nombres es por un abuelo y el otro de mis nombres por mi otro abuelo. Por lo tanto, yo siempre insisto en que sea Luis Miguel, porque entonces se me deja uno de los abuelos fuera. Hay problemas con uno de los lados. Y hay una parte de los Luis que son todos Luis. Yo conozco, yo también. El caso de Luis de Camps también. Y de los Migueles también. Y de los Migueles son es así. Pero gracias. Adelante, Rosendo. Luis Miguel, hemos hablado de la necesidad de aumentar los salarios, el tema de la seguridad social, pero hay un aspecto que a mí me gustaría que tú tocaras. La realidad de el trabajo en la República Dominicana, del mercado laboral en la República Dominicana. ¿Cuánto es nuestra tasa de desempleo ahora mismo? Y el tema de los trabajadores extranjeros, no solo haitianos, venezolanos, colombianos, peruanos, aquí hay gente de muchos sitios. ¿Eso en realidad significa algún tipo de impacto negativo para que el dominicano tenga más plazas de trabajo? Las dos tasas, la activa y la pasiva. Muchísimas gracias. Mire, efectivamente, es uno de los temas fundamentales y estructurales. Cuando la actual gestión de gobierno del presidente Abinader asumió la posición, y nosotros en la que nos corresponde, en el país existían aproximadamente 500,000 trabajadores que estaban en estado de suspensión de los efectos de su contrato de trabajo o habían perdido el empleo por efecto de la pandemia. El gobierno inició una acción bicéfala, conjunta y paralela entre lograr la salud de la población y la salud de la economía. En la salud de la población, el presidente Abinader buscó hasta por debajo de las piedras y encontró, finalmente cuando ya existían, las vacunas, que no tuvimos necesariamente que estar casados ni con una marca solamente, ni con un solo proveedor, sino que se construyó una canasta de vacunas múltiple, que dicho sea de paso, fue una de las razones que dio éxito, porque posteriormente se comprobó que la vacunación cruzada era aún más efectiva. Recuerden que cuando el gobierno del presidente Luis Abinader señalaba la tercera dosis, que algunos se levantaron en rechazo, pocos días después, todos los países del mundo comenzaron a señalar la importancia de esa tercera y hasta de la cuarta dosis. Es decir, que ha sido un gobierno ocupado proactivamente por atender la salud, repito, tanto de la población como de la economía. En el ámbito de la economía, ¿cuáles fueron las primeras medidas? Recordemos, señores, que entre septiembre y octubre del 2020, menos de 60 días de haber tomado la posesión, el gobierno comenzó a dar las indicaciones de la reapertura de los negocios y de la economía y comenzaron a reactivarse las posiciones y los empleos. Recuerden
que en octubre del 2020 el Ministerio de Trabajo resolutó la burbuja sanitaria laboral para el sector turismo. Y decían, pero ¿por qué vamos a abrir el sector turismo si no hay turistas? Porque los aeropuertos están cerrados. Y el presidente Abinader, con una visión muy preclara, señalaba, bueno, están cerrados ahora, pero pronto tendrán que abrir. Y nosotros como país tenemos que estar listos para abrir y ser los primeros. Resultado, el país también fue reconocido en el ámbito de reactivación económica. Y para septiembre de 2021, hace hoy ya un año, justamente casi, todos los empleos que se encontraban suspendidos o que se habían perdido en la pandemia ya se habían recuperado. Septiembre de 2021. De ahí hacia acá se han seguido produciendo niveles de empleo formal y cada vez más. Ahora bien, las numeraciones de tasa de desempleo han también consecuentemente mejorado. Sobre todo la activa se encuentra por debajo del 6% en la actualidad. Y la diferencia fundamental de la activa y la pasiva es que se considera la activa aquellas personas que están buscando un trabajo. Hay personas que tienen otros niveles de ingresos y tal vez no andan buscando y no la necesiten y por lo tanto no se consideran. Ha ido produciéndose así. Ahora, respecto del otro elemento que señalaba Rosendo, efectivamente, en todos los países del mundo existen lo que se llaman las contingencias laborales, que son personas de otras naciones que pueden ocupar posiciones en el mercado laboral. Existen dominicanos en todas partes del mundo y existen diferentes ciudadanos de distintas partes del mundo en República Dominicana. ¿Qué es lo que ha sucedido históricamente en nuestro país? Que el tema migratorio laboral no ha tenido tal vez la mejor organización, sobre todo con el caso de los ciudadanos haitianos, que por razones obvias geográficas tienen mayor facilidad de entrar al territorio dominicano. Y desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo, ¿cuál es una de las problemáticas que estamos proponiéndola en la reforma o modernización del Código de Trabajo? Que cuando se detectan situaciones de empleadores con trabajadores sin tener el derecho de trabajar, tanto del derecho del punto de vista migratorio, de poder tener un permiso de trabajo, las consecuencias que el ministerio puede imponer son muy bajas. Entonces es más barato el incumplimiento que el cumplimiento. Exacto. Por lo tanto, nosotros tenemos que reformar el Código de Trabajo para poderle dar al Ministerio de Trabajo las capacidades de forma y manera que el incumplimiento se encarezca, sea más costoso que el cumplimiento y así fomentar el cumplimiento y la formalización. Hay gente que no le gusta, pero el economicismo lo explica. Bueno, análisis legal del derecho. Exacto. Entonces, análisis económico del derecho, perdón. Gracias. Entonces, ¿qué sucede? Eso ha sido históricamente así. Nosotros tuvimos, según tengo entendido, por segunda vez en 30 años, a principios de año tuvimos que clausurar una empresa, cerrarla, porque estaba siendo comprobado condiciones de insalubridad y de riesgo a la vida de los trabajadores por incumplimiento de mandatos de seguridad y salud en el trabajo. Y hasta que no se pusieron en orden, no se abrió. Ahí sí tuvo que ponerse en orden, pero el código solamente le da esta prerrogativa al Ministerio de Trabajo cuando está en riesgo la salud del trabajador. Cuando, sin embargo, el incumplimiento es otro, como por ejemplo el tema migratorio, las condiciones, las consecuencias, no son tan graves. Entonces tenemos que dotarle de las herramientas al regulador, que en este caso es el Ministerio de Trabajo, específicamente la Dirección General del Trabajo, para poder entonces llevar a la formalización, poder llevar también a los salarios, al respeto de las condiciones laborales en términos generales de las dos partes, de los trabajadores y de los empleadores, y de esa manera poder hacerlo. Si logramos eso con la modernización del código, vamos a tener mejores y más empleos. ¿Qué significa eso? Que entonces más dominicanos van a verse animados, van a verse interesados en ocupar posiciones de empleo que en el día de hoy lo están ocupando personas de otros países. Ministro, el famoso 80-20, todo parece indicar que eso no es aplicable en las condiciones o no son aplicables a la realidad dominicana.
¿Cuál es la propuesta que tiene el Ministerio de Trabajo para resolver esa situación y que real y efectivamente esto se convierta en un instrumento que pueda ser aplicable en el tiempo y que no genere las distorsiones y los problemas que tenemos ahora con ese tema? Porque de verdad que eso no se está cumpliendo en lo absoluto. En parte de por lo menos la percepción. Sí, en parte de la razón de aparente incumplimiento es lo que acabo de señalar, las herramientas de crear consecuencias. Una de las que nosotros proponemos, además de que sea más costoso el incumplimiento, y cuando yo digo más costoso es multa que le cuesta que las multas. Ahora mismo el código establece que el máximo nivel de multa que se puede imponer son de 12 salarios mínimos. Imagínate. Entonces, no solamente eso, sino también que el procedimiento que establece el código actualmente es que el inspector verifica el incumplimiento, le da un plazo para que se ponga en orden, lo cual es correcto. Si retorna y el incumplimiento se mantiene, se levanta un acta de infracción, que entonces se pasa, ¿ustedes saben a dónde? A la Procuraduría General de la República. Que casi no tiene trabajo. Que casi no tenemos ningún trabajo. Que entonces se judicialice y llega un proceso judicial, ya ustedes saben. ¿Qué es lo que nosotros entendemos? Y es la propuesta que hemos estado discutiendo para la mejora del código. En los últimos, sobre todo 15 años, el desarrollo del derecho administrativo en República Dominicana se ha podido materializar. Y nosotros entendemos que el mecanismo de infracciones y de comprobación y de multas se puede llevar en el término administrativo desde el propio ministerio. Obviamente, la posibilidad de acceder al tribunal siempre va a estar ahí en caso de que una imposición de una multa haya sido hecha de manera incorrecta, que también es posible, y el afectado puede entonces recurrir o podría entonces recurrir al tribunal. Pero el sistema de hoy es que una justicia dilatada es una justicia denegada. Y entonces, no solamente el costo del incumplimiento, sino también el plazo posible para poder cumplirlo abarata aún más este incumplimiento. Entonces nosotros, ¿qué es lo que planteamos concretamente? Aumentar la capacidad de la imposición de multas en cuanto a montos y permitir que la misma sea realizada o el proceso sea realizado de manera administrativa en primer orden, en primera etapa, desde el propio Ministerio de Trabajo. Ahí estamos convencidos de que los niveles de incumplimiento, como el del 80-20, va a bajar estrepitosamente. Evidentemente no podemos desaprovechar tu condición no solo de ministro, que estás en total dominio de la materia, sino tu condición de político. Ya el mapa político dominicano está completado: Leonel Fernández, Fuerza del Pueblo; Abel Martínez, Partido de la Liberación Dominicana; y pienso y quiero yo, Luis Abinader, en el Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo evalúa Luis Miguel Lecán estos 2 años de gobierno y las proyecciones de una repostulación del presidente Luis Abinader? Yo creía que nunca íbamos a llegar a esa parte, porque bueno. Te estaba esperando, querido. No, me alegro. Recuérdate que Luis Miguel Lecán es el presidente del Partido Revolucionario. Claro, por eso le digo que es un político. Muchísimas gracias. Miren, recuerda que es un partido aliado. Claro, así es. Que él no es dirigente del PRM. No, pero le pregunto a él en su condición de político y presidente. Por eso dije que es político. Muchísimas gracias. Mire, entrando en materia, qué bueno que ya se comienza a definir el escenario. Y digo qué bueno porque eso también ayuda a la ciudadanía a materializar concretamente la visión que va construyéndose sobre los distintos actores, y también obliga a que los actores, sobre todo de la oposición, puedan responsabilizarse de algunas acciones, no solamente que quede en la nebulosa que la oposición, no, fulano de tal, perenceja de tal. Bueno, nosotros entendemos que el gobierno del presidente Luis Abinader ha sido no solamente positivo, sino extraordinariamente positivo. A pesar de que la pandemia no permitió que los programas de gobierno se comenzaran a ejecutar desde el principio del periodo, sino prácticamente un año después se comenzaran a ejecutar, a pesar de eso, los resultados también se han comenzado a materializar y a poder ver. El país no solamente no está listo, sino que no quiere volver a las inconductas del pasado, llámese peledeístas o peledeosos, que ahora tienen otro nombre, pero en definitiva son más de lo mismo. Y después de una generación completa, señores, aquí hay gente, yo creo que Julieta es una parte de esas personas que no se acuerdan lo que era antes de que esa generación gobernara. Entonces, esa generación completa. ¿Cómo es el término peledeoso? Asumo si usted lo dice. No, entonces, pero lo dijo usted. Está grabado. Entonces, me extrañó ese término. Esa realidad de no volver al pasado es una decisión tomada que va a ser refrendada en el 24
por la población en democracia. Señores, teníamos un presidente que no hablaba con la ciudadanía porque entendía que los dominicanos no eran capaces de conceptualizar. Pero señores, teníamos otro presidente que no hablaba, punto. Prácticamente con la ciudadanía. Ahora tenemos un presidente que conversa constantemente y con los creadores de opinión pública y con la fuerza de la prensa, conversa, dialoga transparentemente, establece y construye consensos. ¿Cuándo fue la última vez que en los gobiernos anteriores el presidente de turno convocaba a todas las fuerzas políticas? Yo no me acuerdo. Yo no lo recuerdo. Tal vez hubo algunos eventos, pero yo no recuerdo. En lo que llevamos de 2 años, el presidente Abinader ha convocado por lo menos más en 5 oportunidades a todos los partidos, con el tema de la vacuna, con el tema migratorio, con el tema de la ley electoral, con muchísimos temas. ¿Por qué? Porque hay una visión de construcción de país. Pero el país no se construye con un grupito. El comercialismo no puede seguir como se quería que era antes. Luis, pero no puede retornar. Pero permíteme, Felipe, yo espero en turno para hacer una pregunta, ¿y en qué hermano? etapa fue que se conformó lo que fue la Estrategia Nacional de Desarrollo? Los pactos que se firmaron, ¿bajo qué? O sea, el pacto eléctrico. Usted se refiere como, por ejemplo, el pacto de las corbatas azules. No. Que fue un pacto. Perdón. Pero yo sí me refiero a eso. Que fue un pacto. Usted dice que que hizo. no, Ustedes se acuerdan. que no se construyó consenso. Pero probablemente Rosendo sí se acuerda. Ustedes fueron signatarios de ese yo me acuerdo. de la firma de una serie de consensos que hoy le permiten gobernar. Probablemente Rosendo sí se acuerda cuando en el año de 1978 se produjo lo que se conoció como el gacetazo. Claro. En donde el gobierno balaguerista asumió el control de la justicia dominicana. Algo parecido a lo que yo le llamo el gacetazo maquillado produjo el gobierno del 2004-2012, en donde transformó la Constitución supuestamente consultada, mentira, para tener mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cómo lo hizo Hipólito? Hipólito no puso el procurador en el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, ¿qué ha sucedido ahora? ¿Qué ha sucedido ahora? Que tenemos un presidente que sin tener el mandato para la obligación para hacerlo, le entregó el Ministerio Público a unos actores políticamente independientes. Qué bueno. ¿Para qué? Para que comenzáramos a construir institucionalidad. Claro, los partidos que ahora son de oposición le temen como el diablo a la cruz que eso se fortalezca y que se prolongue. Y por lo tanto están haciendo lo que tienen que hacer, que es su oposición. Y en democracia lo pueden hacer y eso hay que respetarlo y fomentarlo, pero no podemos volver atrás, que ese control también sea absoluto. Tenemos que seguir construyendo, mejor dicho, deconstruyendo esa maraña de control que los gobiernos que duraron una generación materializaron. Una pregunta de mi parte quería antes de pasar a la parte política, pero bueno, ya se hizo. De todos modos, en términos ideológicos suyos, no tanto institucionales, ¿cuál es su opinión de lo que en otras naciones se ha hecho? Usted que viene precisamente de la socialdemocracia y en países con gobiernos socialdemócratas tiene leyes de primer empleo. ¿Estaría dispuesto en su condición de ministro de Trabajo, cree la posibilidad que en la República Dominicana se pueda, como un modo de aproximación de los jóvenes, sobre todo jóvenes en edad estudiantil, jóvenes que están precisamente en proyectos como Infotep, de los cuales yo sé que usted avala y recientemente tuvimos información de noticias de parte de esos proyectos conjuntos? ¿Cree en esos modelos de ley de primer empleo así tengan que adaptarse a la realidad dominicana? Mire, nosotros entendemos que iniciativas que fomenten y que materialicen la capacidad de la inserción laboral de los jóvenes y las mujeres en el empleo formal hay que apoyarlo. Hay iniciativas como las que usted señala de primer empleo que son positivas y que son interesantes y que tal vez unas versiones de estas pudieran aplicarse en República Dominicana. Históricamente ha habido muchas iniciativas en el Congreso Nacional de leyes de esta naturaleza que ninguna ha podido ser aprobada. Cada una tendrá su historia, pero en la que hemos podido observar, que no son todas, pero sí algunas, han incluido elementos de temas impositivos como fomentos para ellos, lo cual lo vemos muy interesante. Tal vez, no lo sé, tal vez eso haya sido parte de las razones por las cuales estas no se hayan aprobado. En lo que eso se materializa, ¿qué hemos estado haciendo nosotros en ello? Nosotros hemos desarrollado el programa República Dominicana Trabaja, que tiene varios componentes. Entre ellos, el componente de inserción laboral juvenil, que llegamos a entendimientos con los empleadores
que identifican o pudieran en el futuro identificar vacantes, y llegamos a acuerdos, el Ministerio de Trabajo y la empresa, para subsidiar, pagar una parte del salario de ese trabajador joven y mujeres en ese empleo formal por un periodo de meses establecido. Vencido ese periodo de meses, puede la empresa decidir si mantener el trabajador o no. La experiencia que hemos tenido ya en esta gestión de casi 2 años y pico es que más del 90% de los trabajadores que logramos insertar a través del programa de empleo para la juventud de República Dominicana Trabaja se mantiene en el empleo posteriormente a ello. Claro, este programa tenemos que ampliarlo, tenemos que desarrollarlo y generalizarlo. Se facilita con la labor que hemos estado haciendo en el Servicio Nacional de Empleo, que es una intermediación de empleo gratuita, disponible para las personas que buscan trabajo como para las empresas que buscan trabajadores, que ya no solamente es presencial, sino que también es virtual, en donde se puede hacer el seguimiento e incluso concitar la cita de entrevista a través de dicha plataforma de República Dominicana Trabaja. En lo que llevamos de gestión, tenemos más de 240 acciones de intermediación entre ferias de empleo y ferias de reclutamiento. Hemos logrado la inserción de miles de dominicanos y dominicanas en empleos formales del sector privado y tenemos que potenciar eso. Claro, apenas estamos saliendo del tema pandémico, aparenta que ya el tema inflacionario comienza a ceder a propósito de la guerra y tenemos la esperanza y la expectativa de poder mejorar los presupuestos para poder amplificar aún más este programa. Qué bien, yo siempre voy a insistir sobre ese tema. Yo creo que el verdadero Ministerio de la Juventud de este país es la formación técnico-profesional, Infotep y todo lo demás. Y creo también mucho en ese modelo usado, insisto, en países europeos, países con la égida socialdemócrata, de hacer esa primera experiencia, ayudar a abaratar esa primera experiencia en términos de empleo. Por mi parte solamente, José Luis, me faltó una sola. ¿Cuál? La reelección del presidente Abinader, ¿va o no va? Mire, no solamente hay que apoyar al presidente Abinader, sino que hay que reconocer. Yo recuerdo perfectamente, y Rosendo no me deja mentir, que estamos aquí, que el líder político de Rosendo, mi padre, decía, las reelecciones... El único líder político que yo he tenido, Gracias. al margen de Un antirreeleccionista. Decía, las reelecciones... naturaleza. Decía, Rosendo, usted me corrige si era así o no, decía, las reelecciones ni son malas ni son buenas. Depende del lugar y el momento en que se aplique. Exacto. ¿Cuál ha sido la historia reeleccionista de República Dominicana? Que después de Balaguer, los diferentes presidentes, casi todos, no todos, casi todos, han procurado modificar la Constitución con el objetivo único de atender eso. Y eso sí es malo. ¿Por qué? Porque eso erosiona la institucionalidad de un país. Actualmente nuestra Constitución establece lo que conocemos. Entonces no hay que tocar la institucionalidad, al contrario, hay que fortalecerla. Y si tenemos un presidente, como lo es Luis Abinader, que ha establecido un antes y un después en cuanto a la capacidad ejecutoria y el seguimiento y la cercanía con la población, en donde a pesar de no haber podido iniciar su plan de gobierno desde el principio de su gestión, ha comenzado a producir resultados, tenemos que lograr eso. Pero más aún, ¿cuáles son las alternativas? ¿Volver al pasado? No, no podemos. ¿Cuáles son los resultados de esas gestiones anteriores? No puede ser. Entonces, creemos que tenemos que concitar el apoyo que sea necesario para que el presidente Luis Abinader pueda completar su programa de gobierno y que la población así lo ha reconocido y que lo pueda también materializar en el próximo proceso electoral. Gracias Váyanse a trabajar desde ahora. al ministro Luis de Camps, ministro de Trabajo de la República Dominicana. Como siempre, bienvenido. Ojalá que le tengamos en una próxima ocasión. Yo diría que no solo con estos temas, sino, porque no, con buenas noticias del avance de todos esos procesos de consenso en términos salariales. Se lo merecen los trabajadores dominicanos, sin dudas, que han construido este bienestar. Yo estoy viendo ahí futuro político. Ajá. Siempre Se presenta ya. Rosendo como que ve mucho el futuro, Felipe, ¿verdad? Está en la ruta. Cuidado si tú Tiene das una el mismo bolita. futuro ¿Cuál ruta? La ruta. Señor ministro, gracias. Llévatelo, Gracias, doctor Báez. Es el gobierno.